El saldo de la marcha de hoy, léase la del domingo 13. Ciudades, más de 60. Países, 4. Asistentes, cientos de miles en todo el país. Vidrios rotos, 0. Inmuebles vandalizados, 0. Lesionados, 0. Acarreados, 0. Coaccionados, 0. Frutsis y tortas, 0. Emoción y convicción, inmedible, a tope. Amor por México, todo. El tema de temas es el gran éxito de esta marcha ciudadana del pasado domingo 13 de noviembre, mi querido Claudio. Y pues tú fuiste uno de los organizadores, uno de los principales inspiradores, y nos encantaría conocer un poco tu balance. Gracias, querida amiga. Lo primero que diría es que efectivamente fue un gran éxito. Sí. Ninguno de los que participamos y convocamos, y convocamos todos y todas a esa marcha, porque realmente lo que sucedió en las redes sociales los 15 días previos a esa marcha es todos nos estábamos subiendo, ¿no? Exacto. Recuerdo que yo sí voy a la marcha, se pasó 4 o 5 días seguidos siendo trending. Número 1 trending en Twitter por lo menos, sí. ¿no? Entonces, eso quiero decir que no es de un convocante o de una organización o de algunas organizaciones, es de todas las personas que fueron y de todas las personas que convocaron, y son literalmente muchísimas. Segundo, en términos de balance, además de decir como tú que es eminentemente positivo, porque yo creo que vivimos una marcha histórica de una generación, diría así. No exagero al decir que esto se da muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando, ¿no? La última gran marcha así orgánica 2004. ciudadana fue la del 2004, la llamada Marcha Blanca, por el tema de seguridad. Es correcto. Curiosamente, frente al mismo personaje. Entonces estaba el ahora presidente como el jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y son las dos grandes marchas orgánicas de los últimos tiempos. Pero fíjate, esa tiene ya casi 20 años, ¿no? Tiene 18 años que sucedió. Entonces, increíble. Hay quienes participamos en esa del 2004 y nos falta de repente perspectiva histórica para ver cuál fue mayor. Yo lo he consultado con muchas personas que estuvieron en ambas y creen que la del domingo pasado fue bastante más grande. Pero más allá de lo cuantitativo, porque cifras van, cifras vienen. No, y el contacto a nivel nacional. Ese tema, Javi, fundamental, más de 60 ciudades marcharon. Y ojo, eso sí se los puedo decir de primera mano. Los que estábamos de alguna manera tratando de ordenar o coordinar el movimiento en la Ciudad de México, cuando empezaron a llegar las peticiones de Cuernavaca, de Jalapa, de Mérida, de Saltillo, de Monterrey, etcétera, etcétera, de quiero participar, lo que dijimos, oye, aquí nos está rebasando esto. Midan fuerzas y organícense como puedan. Midan fuerzas y organícense, ustedes convoquen. Y nosotros acá a nivel nacional solo nos mandaban información y la reflejábamos en medios, y empezaron a subir el número de ciudades concitatorios, y primero eran 10, y luego eran 20, y luego eran 30, ¿no? Nos fuimos a la marcha pensando que iban a ser 40 y tantas, y resultó que marcharon en 60 y tantas ciudades. Nada más. Y luego termina la marcha, todos vivimos la emoción de esa marcha. Ahorita quiero leer un tuit de una persona que me parece que capta muy bien lo que vivimos quienes asistimos a la marcha en términos emotivos, ¿no? Y regresan las comunicaciones porque fue tan grande la marcha, tan grande, que dejaron de funcionar estos aparatos que por lo general funcionan muy bien. Bueno, se inundó tanto la calle de gente en el jolgorio, en la alegría de defender la democracia y la libertad, que se vinieron abajo estos. Cuando termina la marcha, después de que habla el señor Woldenberg, de que cantamos el himno, profundamente emocionante cantar el himno con cientos de miles de personas, y recuperamos la señal, empezamos a ver ríos de gente en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, en Puebla, extraordinaria marcha en Puebla, y así en toda la República, 70 y tantas. Entonces,
muy, muy, muy emocionante. Y les decía que es un tuit de un anónimo que para mí capta muy bien el sentimiento que tuvimos quienes estuvimos ahí, por lo menos el mío. Y repito, no es mío, yo lo recogí en las redes y no traía firma, pero dice así: el saldo de la marcha de hoy, léase la del domingo 13, ciudades más de 60, países 4, asistentes cientos de miles en todo el país, vidrios rotos 0, inmuebles vandalizados 0, lesionados 0, acarreados 0, coaccionados 0, frutsis y tortas 0, emoción y convicción inmedible, a tope, amor por México, todo. Así es. Oye, Claudio, sí, Gran resumen. Había efectivamente, yo creo que como en pocas marchas, una gran conciencia por parte de la gente de por qué estaba ahí. Y eso es muy difícil en una marcha, porque generalmente en las marchas pueden llegar muchos, pero pocos realmente saben exactamente cuál es la causa o cuál es el objetivo de esta marcha. Y aquí, bueno, todos tenían claridad de que había que defender al INE, que había que defender la democracia, que había que defender las libertades. Incluso, y creo que lo hemos comentado, cuando alguien por ahí aventaba un grito en contra del presidente o en contra del gobierno, había un silencio, nadie lo replicaba y la gente seguía con los gritos y las arengas a favor del INE y de por qué estábamos ahí. Sin duda se trató de una fiesta democrática. Es que eso fue lo que concitó la marcha, fue la unidad entre los ciudadanos de manera absolutamente orgánica. Sí. Porque si hubo organizadores, sí, y felicidades a los organizadores, a los convocantes, pero luego todos nos convertimos en convocantes. Claro, todos éramos participantes y todos nos sentíamos parte del esfuerzo y del éxito. Yo es el momento más emocionante en mi vida política, y lo digo, de veras que lo digo, con absoluta sinceridad. Y mira que he pasado por todas. La verdad es el momento más emotivo, más emocionante, más vibrante que me ha tocado vivir como ciudadano de la República. ¿Y por qué fue todo esto? ¿Por qué fue tan natural, tan espontáneo, tan fuerte, tan vigoroso, tan vibrante? ¿Sabes por qué? Porque la causa nos unía, que se llama democracia y libertad. No es el INE, o sea, el INE sí, hombre, porque es lo que simboliza, es el mecanismo, es la institución, en fin, es lo que quieren trastocar. Pero no, en el fondo lo que quieren golpear es la democracia y la libertad. Claro. Y ahí nos dimos cuenta, los mexicanos, cuánto valor le estamos dando, con independencia de nuestras diferencias ideológicas, políticas, etcétera, cuánto valor le damos los mexicanos a la democracia y a la libertad. Y fíjate, perdón, Beatriz, nada más porque va al punto de Javi. Fíjate esto, que me parece precioso. Defendimos la democracia ejerciendo la democracia. Exactamente. Ejerciendo la libertad y la democracia. Así es. ¿Me entiendes? Eso es lo más hermoso. Es lo mejor que tenemos. Y de repente hay momentos en donde hace así un clic. Lo que estás haciendo tiene una como congruencia fundamental con lo que la comunidad quiere. Y creo que eso es lo que sentimos, ¿no? Demócratas defendiendo la democracia. Eso es lo que sucedió el día 13. Mira, y es que nació efectivamente un nuevo lazo de unidad nacional, que fue precisamente la defensa de la democracia. Ahora, yo te diría, aunque nadie lo decía, pero yo digo que por ahí andaba un fantasma que todos los ciudadanos ahí presentes tratábamos de exorcizar. Y era el fantasma del autoritarismo para el 24. Claro, absolutamente. Eso es lo que estaba en la conciencia y en el inconsciente de todos los que estábamos ahí, ¿no? Defender la democracia no para hoy, sino para lo que viene. Ahora, y a propósito, Claudio, sobre lo que viene, porque tú lo has dicho muchas veces, bueno, la marcha fue solamente un primer paso, fue el principio de muchas otras cosas. ¿Qué seguiría? Bueno, pues sigue la defensa de la democracia y la libertad, amiga y amigo, porque en el momento en que los ciudadanos bajan la guardia, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, puede haber amenazas a nuestra democracia y a nuestras libertades. Y en ese sentido, sigue bajo amenaza nuestra democracia y nuestra libertad. Es decir,
hubo un gran paso ciudadano, una gran ola ciudadana el domingo 13, pero no es punto final, es punto inicial de lo que viene. Porque el presidente, creo que sí, la marcha ya se puede anotar un triunfo que es, todo indica que no va a haber reforma constitucional en materia electoral, que es muy importante porque Javi, como el gran abogado que sabe, está muy reglamentado en la Constitución el tema electoral. Es decir, es casi una legislación reglamentaria en la Constitución. Entonces se vuelve difícil trastocar profundamente al Instituto Nacional Electoral y nuestro sistema electoral sin tocar la Constitución. Y todo indica que ese triunfo ya se lo puede anotar la Marcha Rosa o la Marcha por la Democracia. Y es fundamental. Y ahorita lo pongo en un contexto más amplio de defensa, porque también ya se paró la reforma constitucional en materia energética y en materia del mando de la Guardia Nacional. Exactamente. Entonces son 3 reformas constitucionales que pretendía el presidente que hubieran trastocado profundamente el sistema democrático, liberal y económico de México, que se ha logrado detener. Por supuesto hay que reconocer a los partidos de oposición, pero también al movimiento ciudadano que ha dado pie a que hubiera una oposición unida, y segundo, a esta marcha que de alguna manera viene a detener daños a la Constitución. Pero ojo, el presidente lo va a intentar por la vía de la legislación secundaria. Y muy probablemente cuando presenten su iniciativa, Beatriz, Javier, vamos a ver que tiene claros vicios de inconstitucionalidad. Va a ir en contra de lo que dice el máximo órgano legal del país y vamos a tener que impugnar eso. Los partidos harán su parte seguramente por la vía de acciones de inconstitucionalidad. Sin duda. Y los ciudadanos tendremos que hacer nuestra parte por la vía del amparo. Entonces, sigue la defensa. Y luego viene el tema de los nombramientos de los consejeros, en donde ya hubo un pronunciamiento importante ayer, que es hasta cierto punto, por lo menos recientemente inédito, ver de nuevo al PAN, al PRI y al PRD juntos hacer un pronunciamiento en el sentido de que van a seguir el mismo patrón para lo que es la elección de los consejeros que hay que suplir, que son 4. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de esos 2 temas fundamentales. Esto no ha terminado, amigas y amigos, esto apenas comienza. Vamos por el tema de legislación secundaria, de los nombramientos de los consejeros y muchas batallas más que nos vienen en la construcción de la propuesta ciudadana, ¿no? El México que queremos, porque si ya agarró delantera aquí la ciudadanía, ahora hay que conservar a la ciudadanía en esa delantera. Entonces hay que decir, seguimos en marcha, que no pare la marcha. Es correcto. Eso no quiere decir que salgamos a marchar de nuevo el domingo que viene, aunque no descartamos marchar más adelante, sino que en nuestra acción cotidiana estemos activándonos permanentemente todos en defensa de las instituciones, de la democracia y de un mejor México. Fíjate que lo dices muy bien, porque no podemos gritar misión cumplida. No. Es el inicio de algo muy bueno en México. Es el inicio de este volver a despertar. Porque si te fijas, Claudio, Beatriz, cómo todo el mundo se queja en aislado de tal o cual situación, tal o cual circunstancia, había mucho miedo. Y lo que hizo la marcha del domingo fue unirnos en una sola causa, en un solo momento, en diversas ciudades, con la misma consigna. Mostramos además no solamente participación, sino civilidad. Civilidad, orden, lo que decía ese tuit, orden. Lo hicimos de manera respetuosa. No fue una marcha contra el presidente, aunque haya mucho malestar por sus políticas públicas, por sus resultados, por lo grosero, que por cierto también hay que agradecerle al presidente, porque fue nuestro principal promotor durante muchos días. Presidente, dése cuenta, entre más nos insulta, más nos crece y más empequeñece usted. Dese cuenta de eso. Entonces, este es el principio de muchas cosas buenas. Yo creo que lo más importante es que sí se logró, porque lo reconoció el mismo lunes el presidente, además de su majadería del striptease de los conservadores,
reconoce que la constitucional está muerta. Dice, entonces me voy por la vía secundaria. Pero por la vía secundaria, como bien dice Claudio, a ver, no puedes ir encima del 41 constitucional, del 52 al 56, del 99. Es decir, el corazón de su reforma electoral está en esos artículos constitucionales. No le alcanza. Otra cosa que se logró. Entonces, lo que pueda proponer a nivel secundario, con que trastoque 1 centímetro cualquiera de estos artículos, nos vamos por esos caminos. Acción de inconstitucionalidad y amparos. Y además hay un criterio que ayer publica Loret de Mola en su Saciamorbos, al final de su columna, que habla de que lo que no tiene claro el presidente, porque él ha de apostar que como está su ministro carnal en la Corte, el presidente Arturo Saldívar, dice, pues esto igual lo pateamos no sé cuánto tiempo y no pasa nada. No, hay un criterio impulsado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que dicen, tratándose de derechos humanos, las disposiciones generales sí pueden ser objeto de suspensión, las disposiciones como tal. Entonces, aunque él piense que esto puede llevar años en una acción de inconstitucionalidad, no señor, en un amparo, tratamos de derechos humanos, por el principio de progresividad, por supuesto que se pueden suspender los efectos de esas normas generales. Y no nada más eso, Javi, tiene que estar resuelto el tema de las reglas electorales antes de que inicien los procesos electorales. Entonces, en ese sentido, bueno, antes de que inicie, el proceso electoral del año 24 inicia el 1 de septiembre del año 23. Como 8 meses antes, 8 o 9 meses antes. Entonces, eso quiere decir que para esa fecha tiene que estar resuelto cuál es el marco legal que nos va a regir. A nivel constitucional parece que ya quedó claro y ese es un triunfo de la marcha rosa, de la marcha por la democracia. A nivel de legislación secundaria, si hay algo que controvertir a nivel de acción de inconstitucionalidad o de amparo, tiene que estar resuelto antes de que inicie el proceso legal. Tiene que apurar el paso a la Suprema Corte de Justicia. No nos podemos ir en una indefinición de reglas a la elección del 24. Ese es otro triunfo importante para todo esto. Y tú mencionas uno, Javi, que me parece fundamental. Y obviamente estoy hablando con 2 personas que admiro mucho y que aprecio mucho, quiero mucho y que son unos valientes. Las 600,000, 700,000 personas que marcharon en la Ciudad de México, los cientos de miles que marcharon en el país, cientos de miles, todos valientes. Eso. Perdimos el miedo. Todos y todas valientes, perdiendo el miedo. Eso. Y te voy a decir que el arma fundamental del autoritario populista es el miedo. Claro. Que infunde. En el momento en que pierdes el miedo, el mal, el monstruo, se disminuye y se le ve en su dimensión. Claro. Y te empiezas a dar cuenta que no es lo que él pretendía ser. Tiene una faramalla puesta así en las mañaneras para generar terror. Pero te das cuenta que no es así. Y en el fondo eso es de lo que se dieron cuenta millones de personas. ¿Y por qué digo millones? Ponte tú que participaron 1 millón de personas o más en las marchas del domingo, físicamente. Pero otros se dieron cuenta que 1 millón marcharon. Claro. Y esos otros millones van a perder el miedo.